Hola amigos, he venido a Palma de Mallorca a conocer el nuevo Lucid Gravity. Lucid no es una marca que se haya subido de repente al carro del coche eléctrico, es una marca que nace en Silicon Valley y nos ha traído un modelo, el Gravity, que tiene muchísima tecnología, potencia de más de hasta 800 caballos, una batería de más de 100 kilovatios hora, una recarga de hasta 400 kilovatios de potencia. Tiene muchísima tecnología y en este vídeo te voy a contar lo mejor y lo peor de este modelo, así que si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal porque comenzamos. ¿Buscas coche nuevo? Entra en motor.es, tienes las mejores ofertas y todos los datos que necesitas. Ah, y también tenemos aplicación. Vamos a repasar el exterior de esta auténtica tanqueta y nos encontramos el nombre de la marca muy bien señalado en este frontal, con este detalle de color negro, con las letras en relieve y una luz diurna que recorre el coche de lado a lado. La verdad es que de frente ya se ve bastante musculoso, con un capó también que está ligeramente enervado. A lo mejor desde aquí no se ve mucho, pero también tenemos un techo solar muy peculiar que luego os voy a enseñar, pero si os fijáis por esta parte nos encontramos unas llantas y no cualquiera. Estamos hablando en este caso de 22 pulgadas, 23 detrás, neumáticos Pirelli de alto rendimiento, no busca tampoco mucho la eficiencia porque es un coche que por un lado es como un coche familiar, pero tiene potencia de deportivo. Tiene los tiradores totalmente enrasados, son tiradores eléctricos, por cierto, aunque emergen cuando vamos a entrar en el vehículo. Y la parte posterior, sin lugar a dudas, sí que nos recuerda a un estilo un poquito más familiar, con una caída del techo que veis se estira poco a poco hacia atrás, como si fuera una especie de monovolumen, con un alerón trasero que extiende de alguna manera la línea del techo hacia atrás. Y de nuevo nos encontramos a lo que es una tendencia clara en el mercado, una luz de freno que recorre el modelo de lado a lado, con el nombre de la marca también totalmente en relieve, y en la parte derecha nos encontramos el nombre del modelo y en este caso su variante, que es la Gran Touring. ¿Os gusta o no? Este coche es bastante grande, os dejo con la tabla de medidas, es que mide más de 5 metros, no sé si va a caber en todas las plazas de garaje, pero para ser un coche americano, la medida la verdad es que está bastante equilibrada. Si por fuera parece un coche premium, por dentro creo que lo parece aún más, porque todos los materiales que hay aquí están bastante cuidados. Nos encontramos un material que recuerda al cuero, la verdad es que no sé en este momento si es cuero real o no, pero lo parece y eso es muy importante. Tiene pespunte en la parte superior de las puertas, tiene elementos que son como metálicos, y también incluso tiene esta tela. Y también tenemos unas láminas que recuerdan a la madera. A nivel de pantalla todo esto es un portento, puede que incluso que abrume un poco. Nos encontramos un super display en la parte delantera y luego otra pantalla central. Esto tiene más resolución que tu televisor, tiene una resolución de 6K y mide hasta 34 pulgadas. Una pasada. Y hay algunos detalles peculiares de esta instrumentación. La verdad es que me recuerda un poco a Porsche en la tipografía en algunos menús, pero bueno, evidentemente Porsche no se han querido copiar de ellos, pero me imagino que de alguna manera habrá podido servir de inspiración o no. Pero en cualquier caso el sistema funciona muy bien, es muy rápido y os enseño algunas cosas, ¿vale? Esta pantalla que tenemos aquí está dividida como en tres partes. Una pequeñita pantalla que tenemos aquí en la parte izquierda con algunos botones, incluso para abrir el capó o el maletero. También es táctil en esta parte, la pantalla central que nos muestra la velocidad y cómo estamos pulsando el pedal del acelerador o del freno. Y en la parte derecha también tenemos diferentes menús con los cuales nos podemos mover. Esto es totalmente táctil, como podéis ver aquí. Sin embargo, para movernos también por estos menús, podemos hacerlo desde estos dos mandos satélites que se encuentran en el volante, que es totalmente táctil. Desplazamos el dedo hacia arriba y vemos cómo los menús se van cambiando. Esto me parece que es un detalle muy interesante porque aunque la pantalla sea táctil, también podemos tocarlo desde aquí. Y lo mismo ocurre con la pantalla izquierda, podemos cambiar entre las diferentes funciones que tenemos aquí, las diferentes informaciones que tenemos aquí. Sobre la pantalla central tenemos muchísimas opciones, esto hay que estudiarlo pero tranquilamente. Sí que es cierto que engloba también las funciones del climatizador, pero en la parte de abajo nos encontramos unos accesos directos, unos botones físicos para cambiar la temperatura y el flujo de aire, lo cual me parece todo un acierto, no tener que delegar toda la gestión de la climatización en lo que es la pantalla digital. Hay mucha información sobre la carga y cómo estamos gastando la energía, incluso sobre qué rango tenemos dependiendo del uso que le estemos dando. De hecho hay un menú específico para ello. En cuanto a los mapas, cargan muy rápido, con muchísima rapidez, puedes hacer zoom y moverte sin ningún tipo de lag. La verdad es que funciona muy bien, está bastante depurado. En este menú que veis, por cierto, tenéis bastante información sobre el modo de conducción que tenemos, que hay tres: Smooth, Swift y Sprint. Evidentemente modo confort, algo intermedio y modo deportivo. Hay cambios en la suspensión, un poquito más durita. Hay cambios también en la dirección. Y en todo este super menú que tenemos también tenemos unos accesos directos. Si deslizamos hacia abajo, donde podemos movernos entre diferentes opciones, como por ejemplo un menú específico de viaje para ver el consumo que estamos haciendo. Sí que es cierto que la medida que pone aquí no estamos muy acostumbrados. En este caso, como podéis ver, dice 4,60 kilómetros por kilovatio o 4
como atendidos. Como digo, hay que dedicarle bastante tiempo, pero tiene muchísimas opciones, lo cual es bastante positivo, porque al final un sistema multimedia potente tiene que adaptarse a lo que necesitemos. También os va a gustar que hay un menú específico para preacondicionar la batería cuando vayamos a cargarla, dependiendo de la versión, hasta con 400 kilovatios de potencia. Y la verdad es que todo este menú me gusta muchísimo, es muy personalizable. Y volviendo un poco a la botonera que tenemos aquí, recordar que el botón que tenemos en la parte derecha es totalmente personalizable. En este caso lo tenemos configurado para abrir la guantera, que se le da un botón y se abre una guantera totalmente eléctrica. Aprovechando que estoy tocando esto, os tengo que decir que aunque a lo mejor los materiales son reciclados, la sensación de cohesión que hay entre ellos es muy buena. Todo encaja perfectamente, incluso lo apretamos así y no se den en absoluto. La verdad es que fijaos también la pantalla, la estoy intentando mover y apenas cede, nada cruje aquí. O sea, bueno, aquí a lo mejor un pelín el túnel central. Me encuentro otras marcas premium europeas que a lo mejor no están con este nivel de detalle. Luego sí que es cierto que los asientos son súper cómodos, tienen un montón de configuración, son calefactados, son ventilados. Un detalle que me gusta bastante a nivel modular es la parte baja de esta consola central, que, fijaos, tenemos que quitar la botella, ¿vale? Abrimos aquí y vamos a poder meter esto hasta el fondo y de hecho cerrarlo para ganar muchísimo espacio útil aquí dentro. Podemos meter botellas grandes sin ningún tipo de problema. Y además, si tenemos alguna cosa aquí, pues de esta manera no se ven, ¿vale? Puedo volver a poner esto así, lo cerramos, ¿vale? Y como veis, se transparenta un poquito. O sea, si tenemos un teléfono móvil y nos llaman, se va a iluminar, pero nos va a permitir un poco ocultar las cosas que tenemos ahí. Y luego sí que es cierto que esta parte que tenemos aquí es de tela, ¿veis? Es de tela. A juego con la maderita que delimita un poco este cajón. A juego con la madera que tenemos aquí. Una madera que está reciclada. Como digo, en general, la sensación y la cohesión entre los materiales es muy buena y transmite calidad. Aquí detrás, delante no tenía dudas, pero aquí detrás sí que se empieza a notar que esto es un coche familiar porque tenemos mucho espacio delante. También tenemos mucho aquí detrás. No hay un túnel de transmisión porque este coche se ha diseñado como coche 100% eléctrico. Y entonces hay mucho espacio para las piernas. También en la cota de hombros, 3 adultos pueden viajar aquí. Y aunque delante no se veía mucho, desde aquí sí que se aprecia realmente ese techo panorámico que resulta increíble, no solo para los pasajeros que se encuentran en esta segunda fila de asientos, sino también para los de la tercera que os voy a enseñar y por supuesto para los de delante. Para mejorar la climatización aquí detrás tenemos una pantalla específica para nosotros donde podemos toquetear a nivel de climatización si nos gusta o no. Pantalla que por cierto se puede bloquear desde el sistema multimedia delantero. Tenemos hasta un enchufe convencional debajo de ella, debajo de esta salida de aireación, que se encuentra no solo en esta parte central, sino también en el pilar B, lo cual la verdad es que mejora bastante el confort que tenemos aquí. Tenemos también una red de sillas que podemos subir fácilmente desde el tirador de la puerta, puerto USB tipo C para cargar nuestro smartphone y para no tener que estar con el teléfono en la mano, en el respaldo de estos asientos que son bastante bonitos con esta tela a juego con lo que nos hemos encontrado en el salpicadero, es que nos encontramos aquí una bandeja plegable que nos va a permitir pues apoyar nuestro ordenador, nuestra tablet o nuestro teléfono móvil. No hay muchos coches que tengan esto que yo recuerdo, ¿no? Cuando pienso en esto, me acuerdo de la Multivan. Seguro que hay alguno más, pero lo que quiero decir es que no es un detalle que sea muy común en coches familiares. Y ahora vamos a ver la tercera fila de asientos. Para el acceso solo tenemos que darle a este botón que tenemos aquí y cuando se deslice vamos para adentro. Creo que es uno de los primeros coches que tienen 3 filas de asiento y me monto y quepo perfectamente detrás. La rodilla es cierto que se acerca al respaldo, pero no da, puedo viajar perfectamente. Y mi cabeza tampoco da en el cristal panorámico. Mido 1,80 m, quepo perfectamente en la tercera, en la segunda fila y también en la primera. Así que nos encontramos con que son 7 plazas reales. Evidentemente aquí no hay el mismo confort que delante, pero tenemos un puerto USB y tenemos aquí también lugar pues, para dejar un botellero y también salidas específicas de aire, ¿eh? Así que tampoco se han olvidado de los pasajeros que viajan aquí. Y la pregunta es, con 3 filas de asientos, ¿qué espacio hay en el maletero? Pues vamos a verlo. Uno de los puntos débiles en los coches que tienen 7 plazas más o menos reales normalmente es la capacidad del maletero. Vamos a ver si esto os convence. La ficha dice que aquí hay 780 litros con esta configuración de asientos, o sea, en todo el espacio que tenemos aquí. Superficie muy plana, muy usable, con doble fondo, por cierto, donde aquí, bueno, ahí se puede aprovechar para guardar algunas cosas.
Por cierto, en aquel lado nos encontramos un enchufe convencional y aquí a la derecha nos encontramos también un mechero y bajo esta un par de botones. Estos botones nos ayudan a plegar la segunda fila de asientos y una vez que los pulsamos para plegar la tercera es muy sencillo. Tiramos de aquí, luego tiramos para acá, vamos a la siguiente y repetimos lo mismo. Tiramos de aquí, luego para acá. De esta manera todos los asientos se quedan plegados, pero si este escalón os molesta porque queréis cargar algo realmente voluminoso porque os vayáis a mudar de casa, la verdad es que esto también lo podemos meter aquí dentro y de esta manera quedaría el maletero totalmente enrasado. Y ahora sí, en esta tabla te dejo todas las capacidades disponibles, que no es poco. El maletero delantero, que por supuesto se abre desde la llave o también desde un botón que se encuentra en la instrumentación. El coche avisa. El hidráulico empieza a abrirse, buenos hidráulicos para aguantar esta pieza. Y ojo a lo que tenemos aquí, olvidaros de maleteros pequeños, 230 litros. Y además tenemos la posibilidad de abrir esto que tenemos aquí, por si nos queremos sentar, nos queremos tomar algo. Hombre, la comodidad es limitada, pero oye, este es el primer coche eléctrico que yo veo, que yo pruebo que tiene esto. Pero bueno, aquí un par de personas te puedes poner con la persona que tú quieras y os tomáis algo a la luz del sol de Mallorca, en el que estamos. Así que mucho espacio en el interior, 230 litros, que junto a toda la capacidad que tenemos en el maletero, son cifras que hay muy pocos competidores que tengan algo así. ¿A vosotros qué os parece? El Gravity está disponible en dos versiones. Touring es la versión de acceso y Grand Touring el tope de gama, que queda por encima en batería, autonomía, potencia y recarga. El Gravity Grand Touring monta dos motores eléctricos de imanes permanentes, tracción total y 839 caballos, con una autonomía que puede rozar los 748 km WLTP. Además, declara que puede cargar en corriente alterna en hasta 22 kW y en continua con hasta 400 kW. También existe un Gravity Touring más accesible, con una arquitectura de 672 voltios. Ofrece 569 caballos, una batería de 89 kWh que puede cargar hasta una potencia de 250 kW, que homologa una autonomía de hasta 545 km. Sus baterías de iones de litio están compuestas por celdas cilíndricas, tienen un tamaño modular, así que esta misma tecnología se ofrecerá en los futuros modelos compactos de la marca. Este es el gran secreto a nivel de rendimiento, su motor, al que llaman Zeus, que cabe en una maleta de cabina, su peso es de 3,4 kilos y es capaz de generar hasta 670 caballos, es decir, su densidad de potencia es de 16 kilovatios por kilo. Además, el inversor de carburo de silicio, el juego de engranajes y el diferencial pesa unos 75 kilos. Ofrece mucha potencia en muy poco espacio, lo cual explica por qué tiene tanto espacio en el maletero delantero. Además, puede ensamblarse dos motores en paralelo, ofreciendo hasta 1340 caballos de potencia. ¿Os imagináis las posibilidades que ofrece esto? En esta presentación he podido conducir el coche por poblado, también por carretera con algunas curvas y por autovía. El coche es muy confortable, muy bien aislado, aparte también porque los cristales tienen un grosor superior. Y luego, aunque el coche es un auténtico tanque, tenemos un sorprendentemente control de lo que está pasando en la carrocería. Y resulta que tiene dirección trasera. Eso ayuda a que tengamos un control más claro de lo que ocurre cuando queremos cambiar de trayectoria rápidamente. Luego la tracción integral del coche y sus 800 caballos, un coche familiar que pueda hacer el 0 a 100 en menos de 4 segundos. Es un poco, ¿no?, de contrastes, ¿no?, siendo además 100% eléctrico, con una autonomía de más de 700 kilómetros. Y aunque tengo que decir que, bueno, me ha costado un poquito coger confianza con el coche, porque como digo es un tanque, el coche la verdad es que va respondiendo bastante bien. Mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta que pesa bastante, pesa más de 2500 kilos. Y como estaréis pensando, con una batería de 123 kilovatios en este caso, que estoy probando la versión más potente, no va a ser nunca un peso pluma. Otra cosa que me parece importante de la batería en esta versión es que con hasta 400 kilovatios de potencia de carga vamos a cargar súper rápido. La instrumentación no me roba campo de visión, era una de las cosas que temía un poco, no fuera a ser, ¿no?, que como lo veis es bastante panorámica y que me robara bastante espacio. Pero bueno, la verdad es que está bien ubicada, queda por debajo de lo que es el salpicadero, por debajo de lo que sería el capó, así que no roba en absoluto campo de visión. Y sí es cierto que me gustaría que bajo la parte del velocímetro, no sé, algún tipo de información adicional que no soy capaz de ponerlo, creo que no se puede poner. Me hubiera gustado ver, no sé, algún tipo de flujo de energía o nada, que sé que no está aportando nada, pero bueno, algo más. Sí que es cierto que
Algunos usuarios diréis, oye, es que prefiero que sea más limpio y que no me distraiga. Pues sí, pues también es verdad. Menos mal, por cierto, que este impresionante techo panorámico tiene protección para la radiación solar. Entre los diferentes modos de conducción sí que hay diferencia, lo cual me alegra, porque oye, si hay diferentes modos de conducción, que se nota la diferencia, que para eso estamos, sobre todo con un coche que tiene tanta tecnología como esta. Y hay diferencia en la sensibilidad o en la dureza de la dirección, también en el pedal del acelerador, en cómo se entrega la potencia, que esto ya es algo que esperamos, y la suspensión, que es neumática, que además se ajusta de manera individual al estado del asfalto, también se endurece un poco. Lo que más me parece que resulta mejor es, evidentemente, el cambio de la dirección. Eso te transmite un poquito más de confianza. Es un poquito más dura, pero también más precisa. Es cierto que en muchas curvas el diseño del volante, bueno, no en muchas, en las curvas que son como que muy cerradas, en las cuales tienes que despegar la mano del volante, sí que me ha costado un poco adaptarme a este diseño, que visualmente no está mal, pero cuando tenemos que soltar las manos y manotear un poco para coger algunas curvas muy cerradas, me siento un poco incómodo, porque no me parece natural. Aunque sí que es cierto que gracias al eje trasero direccional, en la mayoría de curvas no hace falta soltar el volante. No hace falta soltar la mano del volante, y por lo tanto este problema que os comento no se nota. La verdad es que no tengo muy claro si el consumo homologado es realista o no. La primera impresión es que sí, pero a ver, dos cosas. Una presentación de este tipo no está hecha para probar el consumo, así que no os puedo dar datos fiables. Y segundo, si queréis que probemos este coche u otro haciéndole una prueba de consumo rigurosa, dejadlos en comentarios, que los comentarios que recibimos los leemos, los escuchamos y al final lo hacemos. Y el coche, pese a todo, la verdad es que responde con bastante rapidez a lo que queremos hacer desde el volante. Y eso que, como digo, es un coche familiar gigantesco. Pero la sensación es muy buena. O sea, para ser un coche familiar de este tipo es muy buena. Buenas sensaciones, ¿eh? Creo que Lucid también ha hecho un buen trabajo a nivel de chasis para tratar de sacar todo el partido a este coche. Que en general tengo que decir que tiene un telado más bien durito, ¿eh? El punto necesario para sacarle el partido a lo que te permite su motor y la batería. Y llega el momento de hablar de precios. ¿Cuánto puede costar un modelo premium como este, con estas capacidades, con esta potencia, con esta autonomía, con estas calidades? Pues en el momento de grabar este vídeo no teníamos el dato del precio para el mercado español. Sin embargo, tenemos otras orientaciones en otros mercados, como por ejemplo el alemán. Así que en estas tablas te lo enseño para que lo veas y también te vamos a dar una aproximación de cuánto creemos que va a costar este modelo en nuestro mercado. Aún así, en Motor.es tienes todos los precios actualizados. Y si estás pensando comprarlo, ponte en contacto con nosotros porque te podemos hacer una oferta. Con esto concluye mi primera toma de contacto con este coche. Siempre decimos que nos encantaría convivir más porque es que un coche como este tiene muchas cosas que ofrecernos y tenemos que aprender muchos detalles de él. En este caso, lo que sí te puedo dejar claro es que Lucid va a llegar con un planteamiento muy serio a toda Europa y también a España. Están viendo todavía de qué modo aterrizar, pero lo harán poco a poco en las ciudades más importantes y luego irán abriendo más concesionarios. Llega con tecnología propia, con un motor con una tecnología realmente increíble, con una batería revisada por ellos. Es un coche relativamente eficiente teniendo en cuenta todo lo que pesa. Y este modelo concretamente une conceptos que están contrapuestos. Es un coche familiar, pero tiene prestaciones de deportivo y autonomía de gran turismo. ¿A vosotros os parece que está a la altura de las marcas premium alemanas? Pues déjame tu opinión en comentarios y nos vemos muy prontito aquí, en Motor.es.